Buenas tardes, estudiantes. Pues me alegro pues volver con ustedes con una semana más de estudio, esperando siempre pues con estar con la bendición de Dios que nos eh, cubra siempre con su manto junto con su familia. Bien, señores, vamos ahora a entrar a materia de estudio. En esta semana vamos a ver un tema muy importante que trata sobre la revolución industrial. Cuando surge, ¿qué es la revolución industrial en primer lugar? La revolución industrial es un periodo histórico de transformaciones económicas y sociales entre 1760 y 1840, que desencadenó cambios sin precedentes para las sociedades de todo el mundo. ¿Cuáles fueron sus principales características? Fue las nuevas tecnologías aplicadas a la producción en masa, también denominada producción en serie. La primera invención que permitió esta nueva forma de producción fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral. Ya. ¿A dónde se inició la revolución industrial? Fue en Inglaterra, dado que ese país presentaba las condiciones económicas, políticas y sociales y tecnológicas necesarias para ese gran cambio. Hacia el siglo XIX la revolución industrial ya era parte de las sociedades de Europa, de Estados Unidos y Japón. ¿Cuáles fueron las características de la revolución industrial? Entre las principales características de la revolución industrial se destaca en primer lugar la producción industrial a gran escala, especialmente de alimentos. En segundo lugar, el dominio de la burguesía sobre la economía y la política, sustituyendo el poder absoluto de la nobleza y dando origen a la clase social del proletariado. El siguiente es el desarrollo de las nuevas industrias como la textil, la siderúrgica o metales y la minería. Luego tenemos la sustitución del hierro por el acero, un material más duro y resistente. Y por último tenemos el desarrollo del comercio a nivel mundial debido a la gran capacidad de producción y a las innovaciones en el transporte por tierra y marítimo. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución industrial? En primer lugar, se produjo por la interacción de una serie de factores que primero tuvieron lugar en Inglaterra y luego en todo el mundo. Ya, otra causa, la revolución agrícola. Hasta el siglo XVIII, la actividad agrícola era muy similar a las prácticas de la Edad Media. Se estilaba el trabajo manual y la tracción con animales, poca propiedad privada. Los campos eran más bien abiertos o de propiedad de municipio y producción escasa debido al sistema de barbecho. ¿Qué era el barbecho? Consistía en dejar descansar la tierra entre cada cosecha para que se regeneren los nutrientes del suelo. También tenemos la revolución demográfica debido a los cambios en la alimentación y en la calidad de vida, que pasó del campo a la ciudad. A partir del siglo XVIII se rompió con la tradicional estructura social que solía mantener la misma cantidad de pobladores durante largos periodos de tiempo. Luego tenemos las revoluciones burguesas. A partir del mediados del siglo XVIII, la burguesía comenzó a demandar el dominio del poder político y económico que hasta entonces estaba en manos de un rey y de la nobleza, lo que dio origen a la Revolución Francesa y de las 13 colonias norteamericanas, entre otras. ¿Cuáles fueron las primeras industrias de la Revolución Industrial? Fueron la industria minera, la industria siderúrgica y la industria del transporte.
¿Qué era la industria minera? Pues a partir del siglo XIX, el carbón vegetal que provenía de la madera fue sustituido por el carbón de coque o mineral. A la par se desarrolló un lado perverso, pues la explotación y la esclavitud del hombre para trabajar en los yacimientos mineros. Otra industria que surgió en la revolución industrial fue la industria siderúrgica, pues el hierro y el acero fueron las principales materias primas de la época que se utilizaron para la producción de herramientas agrícolas, máquinas textiles, locomotoras, rieles de ferrocarril y barcos. Y por último tenemos la industria del transporte, pues hasta el siglo XVIII el sistema de transporte se basaba en medios de tracción animal, viento, remo, entre otros. En el siglo XIX se pasó del transporte con caballos al ferrocarril, gracias al surgimiento de la máquina a vapor y al desarrollo de la industria siderúrgica que permitió elaborar las locomotoras y los rieles. También tenemos la expansión comercial, pues a partir del impulso burgués se generó el crecimiento comercial sin precedentes que impactó en todo el mundo debido a la creación de importantes inventos como el ferrocarril, el barco a vapor. El comercio mundial se desarrolló para transportar nuevas materias primas o vender productos en países alejados. Bien, señores, luego de este corto explicación sobre la revolución industrial, vamos a ver un video para reforzar nuestro conocimiento. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, and emails that get the job done, you need to think about more than just grammar and spelling. This sentence is Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer un periodo de la historia importantísimo y muy revolucionario. Hoy vamos a conocer la Revolución Industrial. Llamamos Revolución Industrial a la etapa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de la máquina de vapor, eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser tan importante como era y apareció la sociedad urbana,
dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riqueza. Al no poder ganarse la vida en el campo o en los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al principio, trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para conseguir trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones. Y también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros. Bien, señores, hasta aquí el video, muy interesante, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces ahora las preguntas relacionadas al tema. Primera pregunta, ¿dónde nació la revolución industrial? Segunda pregunta, ¿cuáles fueron las primeras industrias de la revolución industrial? Tercera pregunta, ¿qué es el sistema de berbecho? Cuarta pregunta, ¿cuáles fueron los primeros inventos que desarrolló la revolución industrial? Bien, señores, y hasta aquí pues la clase sobre la revolución, la importancia de la revolución industrial. Bien, las preguntas están todas en el tema y bueno, pues le agradezco mucho su atención. Hasta la próxima, que les vaya muy bien.